Bendito Dios, quiero agradecerte por esta mañana especial, esta mañana radiante, esta mañana que es muy preciosa porque tú estás con nosotros. Sabemos que en este lugar tú estás al lado de cada hijo tuyo, al lado de cada persona y en el centro de tu iglesia. Gracias, Padre, por los hermanos que han perseverado en la capacitación, en el estudio de tu palabra a través del buen siervo. Yo te pido que tú los bendigas a cada uno de ellos y que seas motivándoles y también guiándoles a que ellos ahora pongan en práctica todo lo aprendido ahí en las aulas, en las clases, y que estén enteramente capacitados para hacer tu obra, que tú los utilices porque es un privilegio, Señor, que tú los llames a la obra. Y gracias por sus vidas, y también te pido por la próxima semana que ya vamos a empezar el buen siervo, Señor, que permitas que iniciemos con todo el valor, que iniciemos con toda la fortaleza, con toda la energía que tú nos vas a dar. Dejo en tus manos esta mañana también y tu palabra que va a ser predicada. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, hoy es otro domingo que no deberíamos pasarlo por alto. Ya sabemos muy bien que el domingo es el día del Señor y que es un día muy especial para nosotros como iglesia, para nosotros como cristianos, pero también en el calendario nos marca otra fecha. ¿Sí recuerdan la fecha anterior? ¿Qué es lo que estábamos recordando? Era la ascensión de Jesús. Si bien es cierto, unos días atrás, 40 días atrás, era la resurrección, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa 10 días después de que Jesús asciende a los cielos? Él dijo que iba a venir alguien, que Él se iba, pero que iba a mandar a alguien. ¿A quién dijo el Señor que iba a mandar? Al Espíritu Santo. ¿Cuándo iba a ser? Los discípulos no sabían exactamente, pero cuando Él ascendió, faltaban 10 días para que se celebre otra fiesta en Jerusalén, otra fiesta del pueblo de Dios, de los israelitas, de los judíos. Estaban muy próximos a una nueva fiesta que marcó el Señor ahí en el Antiguo Testamento. ¿Qué fiesta iba a venir cuando Él ascendió? ¿Qué fiesta estaba cerca? Era la fiesta de Pentecostés. Entonces, hoy en esta mañana quiero hablarles también un poco de lo que es esta fiesta y qué pasó en estos días, o en ese día específicamente, con los primeros discípulos de Jesucristo. Bueno, hermanos, pero yo quiero decirles algo. Miren, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando estamos pronto a recibir algo totalmente nuevo, que nunca lo hemos tenido? Me explico. Por ejemplo, yo soy un padre de familia, tengo 3 hijos, pero cuando supe que mi esposa estaba embarazada y que después ya íbamos a tener nuestro primer hijo, sí nos llenamos de mucha emoción, agradecimos a Dios, pero al mismo tiempo no sabíamos qué iba a acontecer. Era nuestra primera experiencia, nuestro primer hijo, nunca, claro, habíamos tenido un hijo y era la primera vez, y muchas expectativas de lo que iba a acontecer. Era totalmente nuevo para nosotros, tal vez para ustedes también, para algunos, de esa experiencia nueva de tener un hijo. Imagínense también, esto es con un hijo, ¿no? Experiencias de un nuevo trabajo. Si usted nunca se graduó y tiene ya su profesión, experiencias de un nuevo trabajo, lugares donde nunca estuvo, cosas así, ¿sí? Que hemos experimentado en el trayecto de nuestra vida y que han sido de mucha emoción seguramente, ¿sí? Quizá cuando obtuvo su primera casa, su primer vehículo, si es que lo tiene, ¿sí? Cosas que nos sucedieron, que lo experimentamos, pero ¿qué pasa qué pasó en usted cuando usted recibió el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? Era totalmente nuevo para nosotros los creyentes recibir el Espíritu Santo de Dios. Antes de conocer a Cristo, antes de recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que nosotros no teníamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, en verdad, Dios pone o derrama en la persona que ha creído en Jesús como Señor y Salvador.
Pero cada uno, si es creyente, lo ha experimentado y lo está viviendo esa experiencia con el Espíritu Santo. Si no es cristiano, aun cuando venga a la iglesia, ya ha venido 5 años, 10 años, pero si usted no ha dado ese paso de fe, no lo ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, usted no tiene esta experiencia de lo que es tener el Espíritu Santo en la vida de uno. Miren, ¿qué dice Hechos 1:8? Hechos 1:8 es muy conocido este versículo. Puede seguir abriendo su Biblia, vamos a trabajar o voy a predicar de este texto de Hechos 1, Hechos 2, ¿sí? Y a este mensaje lo he titulado El poder de Dios en el cristiano. Hechos 1:8 es muy conocido este versículo, ¿sí? Usted abra su Biblia también, si no lo tiene subrayado, no lo tiene pintado, hágalo ahora mismo, ¿sí? No solo vea en la pantalla, abra su Biblia y subraya este versículo porque es muy importante. Miren, este versículo también se lo tocó en la predicación del domingo anterior y Jesús estaba ascendiendo a los cielos y Él dice lo siguiente a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu Santo, todavía ellos no tenían el Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán ¿qué? Poder. ¿Qué poder? Es el poder de Dios. Dice, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una promesa que les dio el Señor Jesús cuando estaba ascendiendo y faltaba, como digo, 10 días para que llegue esta fiesta de Pentecostés, donde vamos a ver que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? Jesús le dice, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos aquí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. En otras palabras, se podría decir que es una de las personas de la Santísima Trinidad. Nosotros creemos en Dios, que es uno solo, pero que se manifiesta en 3 divinidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Dice, y recibirán poder, en otras palabras, cuando Dios esté con ustedes, si lo cambiamos de esta forma, y me serán testigos en todo lugar. Bien, el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién es? El Espíritu Santo es Dios mismo. La pregunta ahora, ¿cómo llega el Espíritu Santo a las personas? ¿Cómo llega el Espíritu Santo a nosotros? Ya lo mencioné, a través de Jesucristo, que Jesús también es Dios. Ahora, lo que vamos a ver en el siguiente texto es cómo se manifiesta o cómo se manifestó ahí el Espíritu Santo en los primeros creyentes, en los primeros discípulos que recibieron el Espíritu Santo. Entonces vamos al siguiente capítulo de Hechos, capítulo 2, y vamos a concentrarnos ahora en Hechos 2, del 1 al 13. 3 cosas que podemos observar en este texto, ¿sí?, en cuanto a lo que es el Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo a los creyentes. Primera cosa, ¿sí?, vamos a ver la evidencia del Espíritu Santo en los creyentes. Cuando yo digo evidencia, me estoy refiriendo a que tiene que ser claro, tiene que ser real el Espíritu Santo en cada persona. Miren, es como cuando queremos verificar, ¿no?, de un hijo si es propio. ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo se lo identifica a un niño o un adolescente, como sea, para verificar que es hijo propio? ¿Por medio de qué? ADN, ¿sí? Ahí verificamos que es realmente un hijo propio. Entonces, la evidencia es esto, en el caso de los hijos, el ADN, ¿sí? En el cristiano tiene que ser mostrado, tiene que ser evidente o tiene que ser mostrado que somos cristianos por medio del Espíritu Santo. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasó aquí en esta primera parte, Hechos 2, del 1 al 4? Cuando llegó el día de Pentecostés, ahí estamos, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Quiénes estaban todos juntos? Todos los que
presenciaron la ascensión de Jesús y todos sus seguidores. Dice ahí el texto anterior que eran más o menos unas 120 personas. Dice, estaban juntos todos en el mismo lugar. De repente, ¿sí? Yo quiero que piensen esta situación que estaba aconteciendo ahí. Dice, de repente vino del cielo, desde arriba, un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Estaban todos juntos, estaban ahí los discípulos de Jesús y de pronto viene un viento fuerte desde afuera, desde el cielo. Versículo 3 dice, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Impresionante. Empiezan a observarse unos a otros y se empiezan a ver, ¿sí? La presencia de unas lenguas de fuego sobre sus cabezas, ¿no? El versículo 4 dice, entonces todos fueron llenos, en ese momento todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Correcto, hasta ahí vemos claramente la evidencia del Espíritu Santo en los primeros cristianos. Muy evidente, muy claro, muy real, muy visible, en otras palabras, para los primeros cristianos cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Analizando esto, podemos ver el lugar, ¿dónde estaban estos discípulos? En Jerusalén. Según el contexto, ellos estaban en Jerusalén porque las fiestas del pueblo de Israel, de los judíos, se celebraban en Jerusalén. Y ellos habían ido ahí a Jerusalén, ¿sí? Y estaba el pueblo judío festejando esta fiesta de Pentecostés. Entonces, el lugar, estaban ahí. Miren, ¿por qué hago énfasis en el lugar? Porque en verdad, si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, usted tiene que ser testigo de cuándo o en qué lugar usted recibió el Espíritu Santo. Usted tiene que dar evidencia de esto. Tiene que mostrar de alguna forma cuándo usted recibió el Espíritu Santo, si es que usted es un verdadero cristiano. El lugar es importante. También la fecha nos muestra aquí claramente que ellos recibieron el Espíritu Santo en un día, ¿sí?, de conmemoración, de fiesta, que era de Pentecostés. Muy evidente las cosas ahí. El día de Pentecostés, como digo, era una fiesta de los judíos que celebraban y se lo conocía también como la fiesta de las semanas, y Pentecostés significa 50, ¿no? Semana quinta. Este era un mandato que ya el Señor lo puso en la ley, ahí en el Antiguo Testamento, ¿sí?, de conmemorar esta fiesta. Números 28, 26 nos muestra un poco de lo que era esta fiesta de Pentecostés. Números 28, 26 dice, durante la fiesta de las semanas, dijo el Señor, ¿no?, presentarás al Señor una ofrenda del grano nuevo en el día de las primicias y celebrarás también una fiesta solemne. Ese día nadie realizará ningún tipo de trabajo. Era una fiesta de agradecimiento por la cosecha. Eso era esta fiesta de Pentecostés. Pero ahí en esa fecha, justamente ese día, los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Ahora sí, lo tercero, sí, ahí está la evidencia. Lo tercero de esto son las manifestaciones, cómo sucedieron las cosas cuando el Espíritu Santo llegó a los primeros creyentes. Ya lo dijimos que vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Ahí llega el Espíritu Santo. Y miren, ¿qué nos dice 2 Corintios 3:14? El Señor es el Espíritu. Dios es el mismo Espíritu Santo, ¿no? Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Ellos reciben el Espíritu Santo por su fe en Jesús como Señor y Salvador. Y la Biblia nos dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. Entonces en ese momento ellos como que fueron desatados de algo, ¿sí? Y ahora tienen libertad porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Libertad de la esclavitud del pecado, libertad de condena, libertad de su vida de perdición. Ellos fueron liberados porque donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Esto es lo que experimentamos los cristianos.
la libertad que nos da el Señor cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice que se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron, dice, y se posaron sobre cada uno de ellos. Muy visible esta situación. Era muy palpable decir, usted es cristiano y usted no es cristiano. ¿Por qué? Porque era muy visible. Porque el que tenía esa lengua de fuego sobre su cabeza era que estaba con el Espíritu Santo. Si no tenía esto, no era cristiano. Hoy sería interesante observar esto, ¿no? Desde aquí yo podría ver a todos quién está con una lengua de fuego ahí en sus cabezas. No veo nada, de aquí es difícil. O sea, es complicado, ¿no? Esta situación. Pero para ese entonces esto era muy visible. Pero aunque no están posadas unas lenguas de fuego sobre nuestras cabezas, pero sí tiene que ser evidente nuestra vida como cristianos y muy evidente la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si no hay esto, no somos cristianos. Miren, es un signo entonces muy visible que representa, yo diría, la fe de cada uno de ellos en Jesucristo. Y también es una confirmación. Mire, en Mateo 13:11, Juan el Bautista dijo lo siguiente, ¿no? Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Esto era cuando empezaba, un poco antes de empezar el ministerio de Jesús, ¿sí? Pongámosle unos 3 años y un poquito más antes de que suceda lo que estamos viendo el texto. Ya en este tiempo, Juan el Bautista dijo, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí, ¿quién iba a venir después de él o quién vino después de él? Jesús. Dice, de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Lo que había dicho Juan el Bautista se estaba cumpliendo este día de Pentecostés, cuando los primeros discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y lo siguiente dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto me gusta muchísimo. No solo que el Señor puso una partecita de su Espíritu Santo en los primeros cristianos, sino que el texto nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es que ese es nuestro Dios, un Dios completo, un Dios perfecto. Y si Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, o Él mismo vino a morar en nosotros, está de una manera completa. Nos llenó con su Espíritu Santo. Y ustedes saben los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo como cristianos, hay frutos de esto, como el amor, la paz, la bondad, la fe, que nos muestra Gálatas capítulo 5. Pero quiero mostrarles un texto de 1 Corintios 12:13 que nos dice lo siguiente, el apóstol Pablo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. ¿A quién se refiere cuando dice a todos? ¿A toda la humanidad? A todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. A todo aquel que cree se le ha dado esta manifestación o esta bendición de ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, esto conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Miren que la semana anterior los hermanos dieron este paso de fe al bautizarse en agua, pero ellos estaban dando testimonio de justamente esto, de que ellos eran llenos del Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. El agua es una representación de este bautismo del Espíritu Santo. Un texto más que lo anoté ahí, Efesios 1:13, nos dice, en Él también ustedes, dice Pablo, en Él también ustedes. ¿A quiénes se refiere cuando dice ustedes? A todos los que tienen la fe en Jesús, a los que han creído en Jesús. Dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El Evangelio de Jesús. Este mensaje de la verdad es que somos pecadores y que Jesús murió por nosotros, resucitó al tercer día y que si creemos tenemos vida eterna. Este es el mensaje, dice, en Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, que es el Evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron. ¿Qué pasó ahí?
fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Más claro todavía está ahí, ¿no? Cuando nos predicaron el Evangelio y lo creímos de todo corazón, lo aceptamos el Evangelio, nos dice claramente este versículo, ¿sí? ¿Qué pasó? Fueron marcados ¿con qué? Con el sello que es el Espíritu Santo. Entonces miren, para los primeros discípulos, sí, fue visible con estas lenguas de fuego, pero esto fue único, no se repitió otra vez esto en la historia de la iglesia. Pero Pablo nos dice que si creemos en Cristo, si lo aceptamos el Evangelio de Jesús, somos marcados con el Espíritu Santo. Usted dirá, pero ¿dónde está la marca? Yo no tengo ninguna marca del Espíritu Santo, todo es espiritual, lo podemos sentir, el obrar y la presencia del Espíritu Santo en nosotros como creyentes. Y luego, seguimos con las manifestaciones, dice que comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora, aquí yo quiero avanzar un poco, no lo he puesto el texto, pero usted tiene los otros versículos, voy a leerlo, mire, para explicar esta manifestación quiero leerlo los siguientes versículos, el 6, el 8 y el 11 del texto que usted tiene ahí, ¿no? Avanza un poco en el texto. Dice, al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados. ¿Quiénes eran todos? Los que estaban presenciando este gran acontecimiento de los primeros discípulos. Versículo 6, ¿no? Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados. Y aquí la frase, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Cada uno de los que estaban ahí estaban en una fiesta bien grande de los judíos y cuando ellos tomaron, el Espíritu Santo vino sobre ellos, empiezan a comunicar en unas lenguas diferentes, pero resulta que el versículo 6 dice, al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. Si bien es cierto, para ese entonces todo se hablaba, el idioma general era el griego, pero antes todos los pueblos tenían sus propias lenguas. Y cuando viene el Espíritu Santo, Él les da poder para que estos discípulos hablen en las otras lenguas y expresen las maravillas de Dios, como nos dice los otros versículos. El 8 dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? El 11 dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, si volvemos acá a esta manifestación, cuando dice, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. En este texto, no estaban hablando en lenguas extrañas que nadie entendía, sino que de pronto Dios hace un milagro porque estaba obrando el Espíritu Santo. Por eso les dijo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Este es el poder de Dios. Esta es la manifestación de Dios, que en ese momento ellos tuvieron la capacidad de predicar el Evangelio en las lenguas de todos estos pueblos, lenguas conocidas que ellos estaban escuchando. Era el poder de Dios muy visible, muy evidente todo esto que estaban haciendo estos primeros discípulos. Entonces, hermanos, la evidencia del Espíritu Santo en el creyente tiene que ser muy visible. Para ellos es muy claro, para los primeros discípulos, lenguas de fuego, ¿sí? Hablando en otros idiomas, expresando las maravillas de Dios. Aunque para nosotros hoy en día no hay estas lenguas de fuego, no hay quizá el poder de hablar en otros idiomas, aunque tal vez aquí yo podría decir, ¿no?, a los misioneros que se preparan y hablan 3, 4 idiomas, y para ellos no es ningún problema, ¿sí? Es por el poder de Dios. Pero aunque en la mayoría de nosotros no se ha manifestado así el Espíritu Santo en estas lenguas de los otros idiomas, pero sí podemos dar a conocer, como nos decía aquí Andreita cuando pasó a mostrar lo que fue el buen siervo y cómo fue su experiencia predicando. Dice, aunque nos da miedo, pero nos lanzamos a predicar. Ese es el poder de Dios. Tiene que ser muy visible. Por eso cuando le decía, si no sirve, no sirve,
O sea, es una clara también evidencia de que no hay el Espíritu Santo. ¿O qué está pasando? Sería con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con una persona que dice ser creyente y no surge nada? No es evidente el poder de Dios, porque el poder de Dios hoy en día también se manifiesta de una manera bien grande, de una manera poderosa. Aunque quizá no hablamos en estas lenguas, pero las manifestaciones del Espíritu Santo son incontables, son numerosas. Lo que un cristiano y lo que una iglesia de Cristo puede llegar a hacer. Entonces la evidencia es muy clara del Espíritu Santo en un creyente. Segunda cosa, seguimos aquí, habla del testimonio. Claro, el que tiene el Espíritu Santo tiene un testimonio, da un testimonio. Es por eso que también los hermanos que se bautizaron la semana anterior, les dijimos, tiene que dar su testimonio. ¿El testimonio de qué? De que Jesús es real y de que tiene el Espíritu Santo. Entonces, mire, Hechos 2, 5 al 11, tampoco está, ahí tienen su Biblia, es un texto muy largo, por eso tal vez no lo puse, pero leamos juntos. Hechos 2, 5 al 11. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Ojo, había mucha gente de visita en Jerusalén. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y aquí detalla las lenguas maternas, ¿sí? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Miren cuántos pueblos estaban en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés. Muchísimos pueblos y cada uno, claro, si bien es cierto, hablaba el griego, pero tenía su lengua original. Y resulta que en ese momento que reciben el Espíritu Santo, estos primeros discípulos les empiezan a predicar en su propia lengua y empiezan a asombrarse. Este es el testimonio que da el Espíritu Santo. Y el testimonio que nos muestra ahí, el versículo 11, cuando dice que estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Cuando somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo, ¿dónde tenemos que dar testimonio? En todas las naciones. En todas las naciones, en todo lado, en todo lugar. Donde sea, tenemos que dar testimonio. Por eso, hermanos, quizá quiero hacer un poco énfasis aquí, lo que está pasando en nuestra propia iglesia. Hoy mismo un grupo de hermanos, ustedes conocen ya desde algunas semanas atrás, ya no los vemos aquí en el culto, ¿sí? Es un grupo de 8 o 10 personas que ya no están en el culto. Ya no se los ve los domingos, porque ellos están allá en San Pedro. Aquí están algunos hermanos también de San Pedro. Ellos ya están allá. Desde el sábado ya se trasladan, entre semana también están visitando. ¿Por qué lo hacen esto? ¿Por qué están movilizándose hacia allá? Porque tienen el Espíritu Santo. Y no solo ellos, sino que nuestra iglesia es la que tiene el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo siempre tiene que estar impulsada a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero ¿por medio de qué ha sido? Por medio del poder del Espíritu Santo. Así que estos hermanos, ¿sí?, que son un modelo, ahora quizá un ejemplo también para nosotros, sí, es algo tan evidente de lo que está obrando el Espíritu Santo en sus vidas, pero también en nosotros como iglesia. Si usted está contribuyendo, si usted está orando por ellos, bien, esa es una manifestación del Espíritu Santo. Todos estamos conectados a la obra que se está haciendo ahí, por lo menos ahora, en San Pedro. Si hay otros lugares más, en Salinas, los otros misioneros en Mira, en otros pueblos, hay muchas regiones que se está predicando el Evangelio, y en todo el mundo, y en todas las naciones. ¿Por qué se predica el Evangelio en todas las naciones? Por el poder del Espíritu Santo. No es por emoción, no es porque
quiero darme un paseo, darme una gira por ahí, ver qué es lo que hacen. No, el cristiano se moviliza a predicar el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Como ya lo leímos esto, ¿no? Otra vez está el versículo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Segunda cosa aquí, cuando hablo del testimonio, es que se manifestaron las maravillas de Dios. Se manifestaron las maravillas de Dios. Hermanos, ya me puedo imaginar a estos primeros creyentes llenos del Espíritu Santo predicando el Evangelio en otras lenguas. Ya me puedo imaginar el gozo que ellos estaban experimentando, el gozo único que viene solamente de Dios. Ya me puedo imaginar esa alegría, esa diligencia que ellos tenían para compartir el Evangelio, aun cuando mucha gente estaba en contra, como ya vamos a ver. Pero ese es el poder de Dios. Esto es el poder de Dios, que tengamos el Espíritu Santo. Pero lo tercero, ¿sí? Lo tercero aquí es que el Espíritu Santo también nos desafía. Bueno, lo repito aquí rápidamente estos puntos, ¿no?, que he venido mencionando. El Espíritu Santo, ¿qué hace en primer lugar? Es muy evidente o da evidencia de que está en nosotros, ¿sí? No lo podemos esconder al Espíritu Santo en nuestras vidas como creyente. Es muy evidente el Espíritu Santo en un cristiano. Segunda cosa, el Espíritu Santo nos lleva a dar testimonio de Cristo. Pero en tercer lugar, el Espíritu Santo nos desafía. ¿Nos desafía a qué? Miren lo que viene los siguientes versículos. Hechos 12 al 13. Seguimos ahí, desconcertados y perplejos. La gente estaba ahí, ¿no? Se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Si bien es cierto, algo grandioso aconteció, está aconteciendo ahí, se está predicando el Evangelio, todos están desconcertados y perplejos, en otras palabras, admirados por todo lo que está aconteciendo. Unos, sí, admirados por escuchar las maravillas de Dios, y otros están en contra. Esto es obvio, pero el Espíritu Santo está desafiando. Miren, entonces, dos cosas aquí. En primer lugar, el Espíritu Santo nos inquieta a nosotros los cristianos. Es que el versículo 7, esto sí creo que lo puse, ahí está, el versículo 7, 8 y 11, podemos leer, desconcertados y maravillados, otra vez utiliza esta palabra, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Versículo 11, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué estaban la mayoría de la gente al ver el testimonio de los discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que estaban viendo en primer lugar? Estaban como boquiabiertos, admirados. Estaba generándose un impacto en la gente que estaba escuchando, en la gente que no era creyente. Esto en verdad es lo que genera o debería generar un cristiano y una iglesia cristiana, un impacto a los demás que no conocen a Jesús. En otras palabras, lo que quiero decir es que su vida como cristiano o cristiana debería generar ese impacto hacia sus vecinos, hacia sus familias, hacia su barrio. Y la iglesia también tiene que generar un impacto en el lugar donde está y ojalá en todo el mundo. Ahora, eso por un lado, pero yo quiero mostrar algo aquí. Miren, se dice que un cristiano fue al culto y escuchó una predicación, algo así del Espíritu Santo, ¿no? Y fue y contó a su vecina, le dice de dónde viene, dice de la iglesia, y bueno, ¿y qué dicen ahí? Y él empieza a explicar, dice, pues aprendí lo que es el Espíritu Santo. Y entonces ella le dice, pero ¿usted creerá en esas cosas? Sí, no existe. ¿Sí le ha pasado esto?
Sí, esto es casi cotidiano, ¿no? Con los creyentes y no creyentes. Entonces él le dice, voy a hacerle una prueba. Le dice, ¿usted cree en la electricidad? Dice, claro que creo en la electricidad. Y él le dice, ¿y usted le ve a la electricidad? Dice, no, no le veo. ¿Ustedes sí le han visto a la electricidad? Los cables sí, ¿no? Pero a la electricidad no lo vemos. Dice, no lo veo. Dice, ¿y cómo piensa que le puede ver a la electricidad? Dice, muy fácil. Yo voy, prendo el interruptor y veo que hay luz. Y ahí digo, hay electricidad. Dice, interesante. Algo así, dice, es el Espíritu Santo. Aunque nadie lo ve al Espíritu Santo, no vemos ahora con lenguas de fuego, pero el poder que está dentro tiene que ser visible. Así como la electricidad se hace visible con la luz cuando prende un motor, lo que sea, el Espíritu Santo tiene que ser visible en el creyente. Tiene que darse a conocer, tiene que mostrar el poder de Dios. Bueno, y lo otro es que hubo un rechazo también, un rechazo de parte de la audiencia que estaban presenciando todo esto. ¿Qué empezaron a tener ellos ese rechazo? Se burlaron, dijeron, estos están borrachos. Qué interesante, ¿no? Así los califican algunos no creyentes, los que se tapan los oídos y no quieren ver o presenciar el poder de Dios. Ellos enseguida dicen, estos están locos, más parecen borrachos, hablan tonteras. Así los califican o nos califican a nosotros, los creyentes, los que en verdad no quieren. Y ahí hubo un grupo también de este tipo, ¿no? Pero siempre nos vamos a encontrar con esto. Si usted quiere manifestar, o sea, dar a conocer a Jesús, dar testimonio por medio del poder del Espíritu Santo, usted se va a encontrar con esto. Solo como ejemplo, ¿no? El hermano Jorge Vera nos cuenta, dice, estoy yo reuniendo a los niños y de pronto algunos niños me hicieron una pregunta. Dice, en verdad, dice, no, si es que venimos donde ustedes a aprender la palabra de Dios, en verdad nos va a salir cachos. Y él se asombra, dice, ¿y por qué? Y ellos estaban bien serios, ¿no? Bien convencidos. Es que nos dijeron ahí mis papás y también los vecinos que si nosotros venimos a las reuniones que están haciendo, nos van a salir cachos. Parece broma, es chiste, ¿no? Pero es una realidad. Son obstáculos que mucha gente se burla y no quiere presenciar lo que el Señor está haciendo. Miren, en estos pueblos, en cualquier pueblo que se predique el Evangelio, es una bendición de Dios, pero mucha gente está en contra y siempre lo va a haber, lamentablemente, ¿no? Bueno, hermanos, por último, para concluir, sí, he corrido un poco, el tiempo me vence aquí. ¿El Espíritu Santo qué es? Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo mora solamente ¿en quién? En el creyente. ¿Quién es el creyente? ¿Quién es el creyente? El que un día reconoció que Jesús murió por su pecado y se arrepintió y lo empezó a seguir a Jesús. En ese momento de su fe depositada en Jesús, Dios derramó su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo solo mora en el creyente desde el momento, podríamos utilizar esta palabra, desde el momento de su conversión o de su nuevo nacimiento, como dice la Biblia. Solamente estas personas tienen el Espíritu Santo, solamente los cristianos verdaderos o los creyentes. Y ellos tienen o tenemos el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús donde sea. El Espíritu Santo, ojo, el Espíritu Santo obra poderosamente ¿en quién? En el cristiano. Claro, el Espíritu Santo no obra en alguien que le rechace, en alguien que solamente es religioso, en alguien que solamente pues está ahí haciéndose presente por alguna cosa en tal o cual religión. No, el Espíritu Santo no mora ahí. El Espíritu Santo, digamos, no obra ahí. El Espíritu Santo obra poderosamente solamente en el cristiano. Él es el que genera ese poder para predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo
da poder al cristiano para ser testigo de Cristo en cualquier lugar. Miren, esto es el Espíritu Santo. Yo sé que hablar del Espíritu Santo o para hablar del Espíritu Santo tendríamos que tomarnos mucho tiempo, pero en este texto nos muestra por lo menos estas tres cosas que hizo ahí el Espíritu Santo y que sigue haciendo en los creyentes de hoy en día. Lo que ha sido es que el Espíritu Santo da evidencia de que somos cristianos. Nos ayuda, ¿sí?, a dar ¿qué? A dar testimonio y nos desafía a predicar el Evangelio, cueste lo que nos cueste. Así nos insulten, así nos pongan trabas, así nos hagan lo que sea. El cristiano y la iglesia cristiana tiene el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que ser fieles a esto y seguir avanzando, porque la iglesia de Cristo es un organismo lleno del poder de Dios. Y usted, como creyente, es parte de esta iglesia poderosa del Señor.